estamos hablando de lo que es la cena del Señor. La semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? A ver, todos los que estuvieron. No se quede ninguno. Hermanos y no hermanas, a ver, ¿no estuvieron aquí? Bueno, no fueron muchos. Hablábamos precisamente, ¿verdad?, del significado de la Pascua. Hablábamos, ¿verdad?, de lo que estableció el Señor para sacar un pueblo de la esclavitud. Y hacíamos la comparación, ¿verdad?, de la Pascua y la Cena del Señor. Y nos dábamos cuenta de muchas cosas, ¿verdad?, como nos vamos a dar cuenta de estas cosas. Esto, hermano, es algo que el pueblo tiene que estar practicando. Así como en la antigüedad, ¿verdad?, cuando Dios le habló a Moisés, dijo, hablad a toda la congregación. Y cuando le dijo, ¿verdad?, de comerla, dijo que también debe comerla toda la congregación. Que únicamente cuando no debía de comerla era cuando la congregación estaba, ¿verdad?, en pecado. Y todavía daba una oportunidad, ¿verdad?, de un periodo de tiempo para que la congregación, ¿verdad?, se purificara o fuera de la misma fecha que se estableció o fuera de la fecha que estableció para comer de ella, puso otra fecha el Señor. Y a veces nosotros, no sé, por no entender o por no poner atención, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no hacemos las cosas que Dios dice. A veces nos reunimos en un lugar como este, como si fuera algo social, que nuestra vida ni cambia, ¿verdad? Y nuestra vida sigue siendo la misma, y a veces lo que nos llama la atención o lo que nos gusta es oír cómo se habla la palabra de Dios. Pero cuando Dios, ¿verdad?, condiciona o Dios habla lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros nos resistimos a la voz de Dios. Y Dios, cuando habla de esto, de participar de la cena, no está Él reprobando, sino que antes está dando una oportunidad y le está diciendo al pueblo, ¿verdad?, que si está en una condición que no es de su agrado para participar, ¿verdad?, de ese sacramento o de ese acto religioso, que es lo mismo, pues que lo haga para ponerse a cuenta con Él. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en aquella ocasión, verdad, cuando el pueblo se comió la Pascua? Fue un rito que el pueblo celebró precisamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que obedeciendo, haciendo ese rito, matando un cordero, ¿verdad?, un animal, untando la sangre de ese cordero en el dintel de los postes de las casas donde ellos vivían, eso, ¿verdad?, les iba a ellos a identificar que la sangre de ese animal los estaba liberando de la mortandad que Dios iba, ¿verdad?, a efectuar sobre el pueblo de Egipto, o en este caso, tomando la figura, lo va a hacer así con el mundo un día el Señor. En la primera de Corintios vamos a hablar un poco de la cena del Señor. Capítulo número 11. Versículo número
23. Quiero que ponga mucha atención, hermano, en esto que vamos a hablar. Cada año estamos hablando de esto, pero cada año sigue saliendo algo nuevo para que nosotros estemos agarrando más convicción de esto. Hay algunos, ¿verdad?, que no nos gusta perdernos un acto de estos, porque es una experiencia preciosa. Y no nada más lo hacemos porque la experiencia es preciosa, sino sabemos que es como podemos decir, borra y cuenta nueva. Y si nos vamos así hasta nuestra muerte, o si nos vamos así hasta la venida del Señor, el día que respondamos ante el tribunal de Cristo, no vamos a responder con un costal de pecados o un corazón, ¿verdad?, cargado, ¿verdad?, de tantas cosas, ¿verdad?, cargado de sentimientos, cargado de problemas, cargado de tantas cosas, porque nosotros vamos, es la manera de ir dejando todas esas cosas. Verso 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bueno, este hombre dice, ¿verdad?, aquí que él recibió del Señor lo que también les había enseñado. ¿Qué es lo que debe enseñar el Señor, el ministro? ¿Qué es lo que debe de enseñar al pueblo? Lo que Dios le enseña a él. Y la enseñanza de Dios no debe de ser rechazada. Y en este caso está diciendo lo que les enseñó, que el Señor Jesús, eso le enseñó el Señor Jesús a él, sin estar presente con los 12. Aparte, le enseña y le dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice enseguida, que tomó pan, o comió pan, o tomó pan. Y luego dice el versículo número 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, o a favor de vosotros, haced esto en memoria de mí. Bueno, hizo una cosa el Señor, le mostró, mira, la noche que yo fui entregado, yo tomé pan, y hice este acto, ¿verdad?, con los discípulos. Enséñaselo tú a la iglesia, y diles, ¿verdad?, que la noche que yo fui entregado, tomé pan, pero que primeramente, ¿verdad?, hice gracias, o di gracias, y les dijo, tengan, comen, y les dije muy claro, esto es mi cuerpo, un simbolismo de su cuerpo es ese pan. Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. El pan que iban a comer, ¿verdad?, era el simbolismo de su cuerpo, porque no estaba muy lejana la muerte del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a comer literalmente como unos caníbales el cuerpo del Señor, pero en un simbolismo nos comemos, ¿verdad?, el cuerpo del Señor en un simbolismo, ¿verdad?, como dice el texto, y debemos de hacerlo en memoria de Él o en recuerdo de Él. Eso de entender, estamos recordando cada vez que comemos ese pan, porque ahorita lo vamos a ver, la muerte de nuestro Señor. Dice el versículo número 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o el nuevo contrato, el nuevo trato. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Vuelvo a repetirlo por quien no lo sabe, por quien no lo sabe. El pan
simboliza el cuerpo del Señor. El vino simboliza el derramamiento de sangre en la muerte del Señor. Simboliza, ¿verdad?, la muerte del Señor. Simboliza la sangre del Señor, el vino. Y luego sigue diciendo el versículo número 26. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice ahí? La muerte del Señor anunciáis o proclamáis hasta que venga. Quiere decir que este es un acto que se debe de estar practicando continuamente. No está hablando, ¿verdad?, de una fecha precisa, como cuando se comían la Pascua, que lo hacían, ¿verdad?, la noche del día 14 del mes de Abib. Aquí no, aquí el Señor no está estableciendo una fecha, pero está dando un mandamiento, ¿verdad?, en que nosotros debemos de comer, ¿verdad?, ese pan que simboliza su cuerpo, y de beber ese vino. Estoy hablando de vino limpio, no estoy hablando de vino, ¿verdad?, adulterado. Estoy hablando de jugo de uva. Estoy hablando de algo, ¿verdad?, que no contiene alcohol. Estoy hablando del vino precisamente de la vid. Y el vino significa, como dice el texto aquí muy claro, ¿verdad?, dice que significa la sangre del Señor. Y al estar haciendo uno eso, ¿qué está haciendo? Está recordando o está anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Con ese acto, hermano, damos a entender que así pasen los años, así pase el tiempo, nosotros seguimos sirviendo al Señor. Y seguimos anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Seguimos proclamando el Evangelio, seguimos predicando su palabra. Por eso dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ahora, el pan que nosotros troceamos, o el pan, ¿verdad?, que nosotros partimos en trozos, es el sacramento, hermano, según lo está diciendo la Biblia, que representa el cuerpo de Cristo. Ya mencioné yo lo que es precisamente sacramento. Es el acto religioso que tiene por objeto la santificación de una persona. Eso es lo que define, ¿verdad?, el diccionario en la palabra sacramento. Es el acto religioso que tiene por objeto la santificación de una persona. Mire, quiero decirle, nosotros ya aceptamos al Señor, ya fuimos lavados en su sangre, ya venimos, ya fuimos bautizados, ya se perdonaron nuestros pecados, ya fuimos santificados. Pero como estamos en un cuerpo, nosotros, ¿verdad?, humano, y no hay perfección, ¿verdad?, en esta humanidad, nosotros tenemos muchos errores, hermano. A ver, dígame aquí, ¿quién no tiene errores de los que son bautizados? Usted nunca se enoja. No pelea a veces con su mujer. No pelea a veces con su marido. No reniega con sus hijos. Bueno, no tantas cosas, ¿verdad?, comete usted. Bueno, son cosas comunes, ¿verdad?, del humano, que debemos procurar, ¿verdad?, no hacerlo. Pero como no estamos en un cuerpo perfecto, no podemos dejar de hacerlo, porque la Biblia dice que la carne o el cuerpo codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ambas cosas se oponen la una a la otra. Yo quiero hacer lo bueno, como dice 1 Corintios 7, ¿verdad?, que habla precisamente que en el hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. ¿No se deleita usted en el hombre interior en la ley de Dios? Pero en el exterior, ¿qué hace?
En el exterior comete muchos errores. Y quiere llegar así al final, ¿verdad? Cuando venga la muerte y lo sorprenda, o cuando aparezca el Señor, si es que aparece, estando usted en vida, con ese morralote de errores. No, precisamente eso es el sacramento de la Cena del Señor. Es el acto religioso que tiene por objeto la santificación de una persona. Y ahorita le voy a decir, ¿verdad?, por qué. Ahorita le voy a decir por qué, ¿verdad? En ese acto religioso no va a ser bautizado, no. Pero sí quiero decirle que llega usted en un estado, ¿verdad?, de preparación, y cuando usted está en el acto, ¿verdad?, y como la mayoría del grupo llega en un estado de preparación, el Señor derrama de su espíritu. No estoy hablando con gente que no ha tenido la experiencia. Muchos de aquí hemos estado conviviendo por mucho tiempo, por muchos años lo hemos hecho y hemos sentido cómo baja la presencia del Señor en el grupo, cuando menos en un 99%, si no bajen todos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el Señor llena una persona de su espíritu, viene la paz, viene la tranquilidad, siente usted el amor de Dios. Bueno, queda usted limpio, vaya. Porque en ese momento, ¿verdad?, usted queda santificado también. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, pero aparte de eso, ¿verdad?, quiero decirle algo, que hace más que representar, fíjese, ese pan hace más que representar cuando la persona lo toma en su mano y lo lleva, ¿verdad?, a la boca con conciencia y con fe. Y quiero decirle, ¿verdad?, que es un medio no solo de recuerdo, sino de contacto vital con Cristo. Digo yo, para que cuando lo haga usted, ¿verdad?, con conciencia y lo haga con fe. El acto no nada más se practica por practicarse. Mira, hermano, por eso se dan las enseñanzas, por eso se prepara a la gente, para cuando estemos ahí, en el momento de la cena, sepamos nosotros lo que estamos haciendo. Sepamos nosotros por qué estamos, ¿verdad?, en un acto tan solemne, puedo decirlo yo, como ese. Y para mí, no hay un acto tan solemne, ¿verdad?, como estar a la mesa con mis hermanos y que esté la presencia del Señor y nosotros recordando, ¿verdad?, trayendo a la memoria para seguir anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Esa es la conciencia de la cena del Señor. El beneficio y la bendición, como ahorita lo vamos a ver cuando empieza a hablar de cuando el Señor lo practicó, qué promesas da ahí, ¿verdad?, en la plática que tiene con sus discípulos, cuando les está dando el pan y cuando Él les está dando el vino. Yo mencionaba ahorita, ¿verdad?, que no solamente, ¿verdad?, viene siendo, ¿verdad?, o que hace más que el representar, porque es un acto tan solemne, ¿verdad?, y que es un medio que no es solamente, hermano, un recuerdo, sino realmente es un contacto vital con Cristo. ¿Sabe lo que es un contacto vital? Que su vida está en contacto con el Señor. Tiene usted contacto de vida, no es un contacto muerto. El contacto muerto es para la gente que no pone atención en estas cosas, es para la gente que no le pone mucho interés, es para la gente que vive un servicio a Dios, alá y se va, hermano. Esto es, ¿verdad?, para gente de conciencia que tiene un contacto continuo con el Señor. Ahora, es muy diferente un rito. La Pascua era un rito, porque ahorita vamos a ver cómo el Señor se toma la última Pascua, porque esa sí es la última Pascua, y establece la primera cena. La gente está al revés, dice, la última cena. No, esa no es la última cena. Todavía nos vamos a tomar otra. ¿Qué no está el Señor con nosotros? Y seguimos dándole a las cenas, y no va a ser la última, si el Señor permite, ¿verdad? Seguiremos participando de esa cena. Fue la última Pascua, eso sí, porque enseguida el Señor
estableció la cena. ¿Qué es el rito? El rito, ¿verdad?, viene siendo el orden establecido para las ceremonias religiosas. Es algo, ¿verdad?, muy claro. Y que ese rito, según Colosenses 2:14, la Biblia dice que el Señor quitó la célula de los ritos que nos era contraria, enclavándola en la cruz. Eso ahí quedó. Ya no se practica la Pascua, ¿verdad? No debe de practicarse la Pascua como pueblo de Dios. Por eso el Señor establece una cena. Vuelvo a repetir, el sacramento, ¿verdad?, viene siendo el acto religioso que tiene por objeto la santificación de una persona. La Pascua, ¿qué conmemoraba o qué conmemora? Conmemora la salida de Egipto. El acto de la cena conmemora la muerte del Señor. Eso es lo que conmemora. Para nosotros es una fiesta conmemorar la muerte del Señor. ¿Por qué? Porque nos trajo un grande beneficio, hermano. Fueron perdonados nuestros pecados. El Señor murió, pero no se quedó ahí. El Señor resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios. Para eso resucitó el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo 26, vamos a empezar ahí despacito. Vamos a ver cosas muy interesantes ahora, verán, hermano. Capítulo número 26. Yo le quiero suplicar, hermanos, cada vez que nosotros tomemos estas partes, nosotros no las tomemos como otra vez vamos a leer lo mismo y otra vez vamos a leer lo mismo. Es que otra vez vamos a arrimarnos a Dios. ¿No le gusta eso a usted? Otra vez vamos a arrimarnos a Dios. Bueno, al menos a mí sí me gusta mucho leer lo mismo. Dice el versículo, ¿verdad?, número 17. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Fíjese, mira, hermano, qué bonito es entender la Escritura. Aunque el hombre sea un hombre ignorante, aunque el hombre sea un hombre sin letra, vaya, Dios le muestra la verdad. No se necesita, hermano, ir a un seminario, vaya, que no es malo si usted va. La preparación secular es muy importante, la ética, la homilética, la hermenéutica, ¿verdad?, que es lo que nosotros vamos y aprendemos cada año, ¿verdad?, cuando nos reunimos ahí en concilio. Eso lo aprendemos, ¿verdad?, que es muy raro que uno lo practique. Bueno, al menos, si lo practico, es por la misericordia de Dios. Y según, ¿verdad?, los críticos, la Pascua que Jesús celebró, ellos dicen, ¿verdad?, que no podía haber sido la que regularmente se celebraba. Ahora, ¿por qué decían eso? Ellos dicen los críticos que porque el Señor murió en la misma hora en que los corderos estaban siendo inmolados en el ritual del templo. Eso es lo que dicen ellos. Pero este texto les echa por tierra, el versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Era el día 14 por la tarde. Lo que los críticos tampoco ven, ¿verdad?, es que el día hebreo o el día de los judíos, el día de los israelitas, tiene dos tardes. Y lo que no se han puesto a fijar es que entre ellos el día comienza con la tarde, se cuenta de tarde a tarde. Primero es la tarde y luego es el día. Y Génesis respalda, ¿verdad?, lo que los escritores mencionan, porque el Señor cuando Él empezó a hacer el mundo, la Biblia dice que primeramente era la oscuridad. Todo estaba en tinieblas, dijo el Señor,
sea la luz, y fue la luz. Primero fue la noche y luego fue el día, según el capítulo 1 del libro del Génesis. Y en este caso están muy equivocados, porque así fue la tarde del día 14. Entonces fue la Pascua que se celebraba como israelita, porque ahorita vamos a ver que el Señor celebró la Pascua como israelita. Dice el verso 18, y él dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a hacer la Pascua. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y como fue la tarde del día, se fija, el día 14 comienza con la tarde. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. A esto le llamamos la primera tarde. El día tiene 2 tardes, porque comienza con una tarde y termina con otra tarde. El Señor murió entre las 2 tardes. Por eso dice el versículo número 20. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, fíjese versículo 26 en delante, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pan simboliza el cuerpo, ponga mucha atención. Por eso dice el texto, dice, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, el pan simboliza el cuerpo. Verso 27. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, beban de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Bueno, entonces, el vino simboliza la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Aquí está, 2 símbolos muy importantes. Pan simboliza el cuerpo de Cristo. Vino simboliza la sangre del nuevo pacto. ¿Sabe usted que Dios hizo un pacto con Israel, el pacto antiguo? Y allí en la cena el Señor establece un pacto nuevo, como les dijo, no el que hice con vuestros padres. Muy diferente el pacto que el Señor hizo al pacto que hizo, ¿verdad?, anteriormente con el pueblo de Israel. Sigue diciendo el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Verso 29, y os digo, ponga por favor atención, que desde ahora no voy a beber más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de ver nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Vamos a poner atención en esto. El Señor se come la Pascua, ¿verdad? Establece la cena. El Señor les dice, ¿verdad?, claramente que el pan simboliza su cuerpo y que el vino simboliza la sangre, ¿verdad?, del nuevo pacto. Y ya cuando les da y que hacen eso, el Señor en el verso 29 les dice que desde ahora, desde ese momento, Él les iba a decir, Él les dijo que Él ya no iba a beber más del fruto de esa vid hasta aquel día. Habla el Señor en un futuro, cuando lo veo, tengo que beber de nuevo con ustedes, pero ya dice ¿dónde? En el reino de mi Padre.
Quiere decir, ¿verdad?, que Israel celebró, ¿verdad?, una Pascua. La iglesia está celebrando una cena. Pero eso no es todo. Un día va a suceder algo. Un día el Señor va a volver a estar, ¿verdad?, tanto con los israelitas, ¿verdad?, como con la iglesia, bebiendo de nuevo ese vino, celebrando, perdón, mejor dicho, celebrando, mejor dicho, ¿verdad?, del Cordero. Esto va a suceder en un futuro. Pero por lo pronto hay que estar celebrando de ella. En el libro de San Marcos, el tiempo corre bastante, hay tanto que hablar de estas cosas. Capítulo 14, gloria al Señor. Versículo, vamos a tratar de agilizar las cosas. Verso número 17. Dice, y llegada la tarde, fíjese cómo dice ahí, fue con los 12. No llevó más. Para ese tiempo, ¿serían únicamente los 12 discípulos? No. Para ese tiempo ya andaban algunas mujeres con él, ya andaban algunas otras gentes, ¿verdad? Ya andaban tras de él, ya. Pero cuando fue al acto de la cena, para ponerlo como un ejemplo, dice que fue con los 12. Quiere decir que nada más estaban los 12. Y lo dice el versículo 18. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, seré yo, y el otro, seré yo. Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, vas ahí de aquel hombre porque el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera aquel hombre nunca haber nacido. Verso 22. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan. Aquí el escritor no relata exactamente lo que el otro. Él dice que estando ellos comiendo. ¿Qué es lo que iban a comer ellos? La Pascua. Estando ellos comiéndose la Pascua, como unos judíos que eran, dice que el Señor entonces tomó pan, lo bendijo, lo troció, que es lo mismo, lo partió, y les dijo, tomen, vuelve a mencionar, esto es mi cuerpo. De nuevo, pan, símbolo de su cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, lo dio, y bebieron, ¿qué dice ahí? De él todos. Era un solo vaso, ¿verdad? Todos bebieron de él todo. Porque así lo dice 1 Corintios 10. Dice que todos participamos de un pan, todos probamos la misma copa. De uno solo, un pan y una copa. El pan únicamente se trocea y la copa, ¿verdad?, se esparce entre todos para que todos puedan beber de esa copa. Verso 24. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé de nuevo en el reino de Dios. Y lo dice enseguida, el verso número 26, y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Quiero adelantarme un poquito, ¿verdad? El himno parece que es el Salmo 118, el que ellos estaban cantando. Ahora, vamos a ver en San Lucas 22, algo muy importante. Aquí va a haber algo un poquito más importante, y aquí vamos a comenzar a entender un poquito más. Versículo número 15. Aquí ya lo aclara más, 22:15. ¿Cómo habla aquí de una Pascua y luego habla, verdad, de un fruto de la vid? Dice el verso 15.
y les dijo, fíjense cómo dice claro, en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua, ¿cuándo? Antes que padezca. Esa sí fue la última Pascua que el Señor celebró. Esa sí fue la última Pascua. Verso 16, porque os digo que no comeré más de ella. ¿De qué está hablando? De la Pascua. Que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bueno, allá en el reino de Dios se tiene que cumplir esa Pascua. Fíjese, qué bonito es, ¿verdad? La Pascua, el rito quedó anulado. La Pascua ya no se practica aquí. El Señor establece la cena se sigue practicando. Pero es algo, ¿verdad?, que no va a tener una finalidad. O sea, que el sentir, vaya, que sintieron los judíos cuando ellos participaron de la Pascua fue algo glorioso, porque conmemoraron la libertad de la esclavitud. El sentir que tenemos nosotros cuando participamos, ¿verdad?, de la cena del Señor es algo glorioso, pero no es todo. No es todo, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un cuerpo que no es un cuerpo que ha sido transformado. Estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. Estamos en un cuerpo de pecado. Y aún así sentimos grandemente la presencia del Señor. Pero va a llegar un tiempo en que ya estemos en este cuerpo también, pero ya transformado, ya glorificado, ya semejante al cuerpo del Señor. Y entonces el Señor va a celebrar Él juntamente, no con nosotros nada más, sino con Abraham, con Isaac y con Jacob, a lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Algo más maravilloso que lo que alcanzamos nosotros a captar aquí. El sentir aquí es precioso. Eso nos da a entender que no debemos conformarnos, ¿verdad?, con que sentimos aquí el Espíritu Santo y ya creemos que la tenemos ganada y que es todo lo que Dios nos puede dar y que es lo más precioso. No, es preciosísimo, pero la Biblia dice que nosotros estamos participando de una porción de su Espíritu, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Pero va a llegar el tiempo en que se celebre allá, como dice, aquí le llama Pascua a Él. ¿A qué? A celebrar ese acto arriba. Y lo sigue diciendo el verso 17. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros. Verso 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí es Pascua todavía hasta el 18. Ya en el 19, fíjese cómo dice. Y tomando el pan, porque ahorita va a volver a mencionar vino, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, dado, hagan esto en memoria de mí. Enseguidita, aquí termina la última Pascua y enseguidita establece el Señor la cena. Enseguidita establece la cena y dice, asimismo el 20, también el vaso, después que hubo cenado diciendo, este vaso es el nuevo pacto de mi sangre que por ustedes se derrama. Con todo eso aquí, la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Yo siempre pensé, ¿por qué no reconocerlo? Que se habían usado dos vasos. Pero aquí el Señor del acto de la Pascua y el acto de la cena hizo uno. ¿Por qué? Porque usó un pan, eso es diferente, pero usó un mismo vaso para el vino. Usó un mismo vaso para el vino, para tomarse la Pascua, y usó un mismo vaso, ¿verdad?, para establecer la cena. Pero ya cuando establece, ¿verdad?, la cena, ya el pan ya menciona a él que es su cuerpo. Ya cuando
establece ya lo del nuevo pacto, ya es cuando él dice que ese vaso es el nuevo pacto en su sangre. Por eso es que, mire, voy a leer el verso 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí Lucas usa, ¿verdad?, los dos textos muy similares, porque en el versículo 15 dice, el versículo 16 dice, porque no comeré más de ella, hablando de la Pascua, hasta que se cumpla el reino de Dios. Y cuando habla, ¿verdad?, en el 18, habla del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo mismo que menciona, ¿verdad?, allá en San Mateo, capítulo 26, verso número 29, y parece que nada más está hablando, ¿verdad?, del puro partimiento del pan, pero menciona el mismo texto para referirse a que un día lo que nosotros aquí estamos tomando por cena del Señor, un día se va a convertir en la cena de las bodas del Cordero. Es una. Aquí el Señor hace una para llevarlo a lo futuro, ¿verdad? Y en lo futuro, como dice el versículo aquí, ¿verdad?, número 29 dice, yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Verso 30, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En una ocasión el Señor dijo, ¿verdad?, que un día, ¿verdad?, ellos iban a estar o íbamos a estar sentados a la mesa juntamente con Abraham, Isaac y Jacob. Les dijo a los judíos, y ustedes excluidos. Quiere decir que este acto un día, allá en lo celestial, se va a celebrar. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Verso 9, 8 y 9 dice, 7, perdón, verso 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Ya no es cena, ya no es Pascua. El Señor da a entender de los mismos elementos. Habla de pan, habla de vino, habla de Pascua en el capítulo, ¿verdad?, 22 de San Lucas, pero aquí está lo correcto. Gocémonos y alegrémonos, o sea, regocijémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Ese es el vestido, la justificación. Verso 9, y él me dice, escribe, felices o bienaventurados los que son llamados, ¿a dónde? A la cena del Cordero. Entonces las bodas del Cordero es la cena del Cordero. Y luego dice, y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Las bodas del Cordero es la cena del Cordero. La cena del Cordero, ¿verdad? El Señor allá lo dijo, ¿verdad? Lo anunció y dijo, porque en gran manera les dijo, he deseado comer con ustedes esta Pascua hasta que padezca. Antes de que padezca. Pero sí les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla. ¿Dónde se va a cumplir? En la cena del Cordero, en las bodas del Cordero, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino
de mi Padre. ¿Sabe que es lo mismo? Esto va a suceder, esto va a acontecer en un futuro si nosotros nos guardamos. Por eso, esto es lo importante, hermano. Por eso a veces, quizás muchos no entendemos estas cosas. Son cosas profundas, hermano. Son cosas que no cualesquiera las entiende. No donde quiera usted escucha estas cosas. Pero siquiera, hermanos, donde las escuchamos, donde las entendemos, hay que disfrutarlas, hermano. Porque esto trae un deleite a nuestra alma. Esto nos hace hacer más conciencia de que nosotros debemos de estarlo haciendo. ¿Para qué? Para que, como lo mencionaba, en el sacramento o en el acto religioso, nosotros estemos contentos, ¿verdad? Que eso tiene por objeto la santificación nuestra, hermano. Viene la presencia de Dios y salimos, pero como nuevos, como si nos acabáramos de bautizar. ¿No le gusta estar purificándose? Por eso el texto dice, ahora somos hijos de Dios y no se ha dado a conocer lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, ¿qué dice ahí? Le veremos cara a cara tal como Él es, refiriéndose a eso, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica también como Él es limpio. ¿Cómo nos purificamos? ¿Cuál es la manera de purificarse, hermano? Preparándose y llegando al acto, como cuando el pecador, ¿verdad?, llegaba con el sacerdote. ¿Qué hacía? Llegaba y el sacerdote, entonces ahí se confirmaba. Hacía el rito, ¿verdad?, que tenía que hacer el sacerdote, y aquel hombre, aquella mujer, quedaban purificados. Así nosotros no vamos a hacer un rito, vamos a hacer actos religiosos que agraden a Dios, lo que Él ha establecido, lo que Él quiere para nosotros, y verá si no purifica su vida. Quizás en muchos de nosotros hay duda que Dios pueda hacer eso en cada momento que nosotros, en cada acto que nosotros hacemos. Hay duda en muchas mentes. ¿Por qué la hay, hermano? Porque no estamos al día con las cosas de Dios. A veces estamos al día con otras cosas, ¿verdad? Con las noticias, estamos al día, ¿verdad? En el trabajo estamos al día con tantas cosas, pero en lo que debemos estar al día, como leíamos ayer que hablábamos en la doctrina, y no les pareció tener que por noticia lo de Dios. A veces tenemos por noticias otras cosas, nos ocupamos más de estar viendo las noticias, que viendo las buenas noticias o las buenas nuevas que son de Él. ¿Cierto o no es cierto? Y vienen actos como estos y no los entendemos, no lo creemos, no nos prestamos nosotros mismos, no nos esforzamos, ¿verdad?, para hacerlo. Yo le provoco de nuevo, hermano, a que pruebe. El Señor dijo en una ocasión, probadme ahora en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y a veces viene la bendición, como dice Miguelito, ¿verdad? Y hasta que sobreabunda. A veces no, pero es cuando más se busca a Dios, es cuando más se siente la presencia de Dios. A veces nosotros decimos, estoy muy bendecido, nomás porque todo está favorable. Eso no es estar bendecido, hermano. Cuando todo está favorable en el Señor, eso es estar bendecido. La bendición del Señor es la que enriquece. Así es que estamos provocados a participar, ¿verdad?, de este precioso acto.